Muy bien, vamos a continuar con este tema de la introducción a la contabilidad. Un poco ya en los videos anteriores hablamos de lo que era la actividad comercial, cómo las personas se pueden eh, organizar para brindar esa actividad o para realizar esa actividad comercial a través de lo que son las sociedades. Y también hablamos de los tipos de empresas. Ahora nos queda un interrogante. ¿Qué es la contabilidad? ¿Verdad? Hasta este momento no hemos ahondado mucho en lo que es la contabilidad. Si hablamos de que es una función de apoyo, tiene una función de apoyo en lo que es la misma gestión del negocio, que nos va a dar información en términos monetarios de esa actividad comercial, pero aún nos queda la duda, ¿qué es? Bueno, primero que todo, eh, nos habla la literatura de qué es el lenguaje de los negocios. Es decir, eh, la contabilidad nos va a explicar de una forma muy fácil, muy sintética, muy resumida el panorama general de una empresa y que es algo que cualquier persona podría entender. No es algo propio de un país, sino que es algo un poco más universal. Cualquier persona en el mundo debería entender los registros contables, ya que estos, como vamos a ver en posteriores videos, obedecen a estándares internacionales. Entonces, siempre que manejemos el mismo estándar, cualquier persona debería entenderlo. Hay varios estándares y pues bueno, ahí podrán haber diferencias, pero son estándares muy similares y por tanto cualquier persona podría entender los demás estándares. Son universales. Por eso se habla de que es un poco el lenguaje de los negocios. Pero retomando la pregunta, ¿qué es la contabilidad? Ya vimos que, bueno, puede ser el lenguaje de los negocios, pero también nos habla la literatura que es el registro de los movimientos de la empresa. Es decir, es un registro exhaustivo de los diferentes elementos que va teniendo el negocio para tener información para los procesos de toma de decisiones, como ya hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que hace la contabilidad? Registrar, por ejemplo, diariamente las ventas. Y aquí nos imaginaremos que van a haber cualquier cantidad de registros. ¿Cuántos movimientos podrían haber en un día relacionado con las ventas? No sé, podrían haber 1000, podrían haber 2, podrían haber 100, depende del contexto del negocio. Pero la contabilidad llevará registro de cada uno de estos, uno por uno. ¿Para qué? Bueno, vamos a pasar a una definición un poco más amplia de lo que es la contabilidad. Nos dice que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar, resumir de manera significativa y en términos de dinero, transacciones y eventos que son en parte, por lo menos de carácter financiero e interpretar los resultados de estos. Entonces vean que aquí ya vimos que yo podía llevar ese registro diario de la contabilidad, pero eso no me sirve. ¿Para qué me serviría llevar las anotaciones de 1000 transacciones que se realizaron? Mm, no es tan útil, ¿verdad? Tener un reporte de esas 1000 transacciones una por una. La contabilidad, aparte de llevar ese registro de las 1000 transacciones, va a clasificarlas. Por ejemplo, regresemos al caso de las ventas. Tengo una empresa que tiene dos tipos de actividad comercial. Vende productos y vende servicios y vende más de un servicio. Tengo el servicio uno y el servicio 2. Entonces, ¿qué es lo que hace la contabilidad? Registrar todas las ventas que vamos teniendo, pero después las va a clasificar por el tipo de servicio y por el tipo de venta que nosotros realizamos y los va a resumir. Sí, tengo 1000 transacciones, pero eso no es una información útil. Útil sería resumir esas 1000 transacciones en que tenemos 5 millones en ventas y valorar o poder valorar si esos 5 millones en ventas es algo útil para mi empresa o no. Debo dejar de producir ese artículo y comercializarlo. Por eso es que tenemos que, bueno, resumirlo de manera significativa, ¿verdad? Y en términos de dinero. No es simplemente sintetizar que realicé 1000 ventas. Tengo que traducirlas en dinero. Son 1000 ventas que representaron 5 millones de unidades monetarias para mi empresa.
Entonces es algo que es muy exhaustivo porque vamos a poder transferir todas las transacciones y eventos que tiene el negocio. Todo lo que el negocio realice lo vamos a sintetizar en la contabilidad. ¿Para qué? Para poder al final dar lo que son informes financieros, vean por aquí que son, bueno, de carácter financiero e interpretarlos. Estos son los famosos estados financieros, los reportes que tiene al final la empresa sobre su situación. Aquí es donde le va a permitir al tomador de decisiones en la empresa, pues, tener un panorama más claro sobre su negocio. Continuando, bueno, eso significa que la importancia que tiene la contabilidad es de traducir esas situaciones, esos eventos económicos en términos monetarios, ¿verdad? Habrá que traducir todos estos. Algunos van a estar, como veremos más adelante, documentados en papel, en una factura, en algún documento comercial. Hay otras que no va a ser tan sencillo, pero vamos a traducir todos los eventos de la empresa en términos económicos que puedan ser comprendidos por cualquiera en cualquier parte del mundo y que favorezcan los procesos de toma de decisiones, ¿verdad? Que este propósito ya lo habíamos hablado desde la clase 1, desde la primera sesión, desde el primer video, hablamos de que lo que vamos a poder tomar decisiones sobre el negocio de forma oportuna. Vean que esto nos habla un poco de cómo ha ido evolucionando la contabilidad. Ahorita el objetivo de la contabilidad no es sentarse a hacer los registros contables, ya muchos se ha ido automatizando. Por ejemplo, la factura electrónica. Nosotros hoy hacemos una venta y automáticamente en los registros contables queda esa venta y se hacen los asientos y se hacen los reportes y todo de una forma muy automática. La labor del contador hoy en día es de favorecer esos procesos de toma de decisiones, de poder interpretar la información, de poder hacer los reportes, de poder procesar los datos, porque es quien conoce cómo se hacen esos registros. Por otra parte, bueno, el propósito de la contabilidad va a estar en 5 elementos. Uno ya lo sacamos o lo derivamos de la definición misma de lo que es la contabilidad, que era registrar, clasificar y resumir las operaciones del negocio. Hacer que todas esas 1000 operaciones, esas 1000 ventas que tuvimos, se logren clasificar y resumir en algo que interprete cualquier persona. Entonces va a presentarnos un resultado. Ese resultado es, bueno, se vendieron 5 millones de unidades monetarias. Es algo más puntual. Tenemos resultados, pero no solamente resultados de eso, sino también resultados de la gestión misma del negocio. Y se puede brindar información histórica, porque vean que la contabilidad no es algo que se hace en un único momento, es algo que hay que ir realizando de forma diaria. Podemos tener información histórica, mensual, diaria, sobre cómo va evolucionando los negocios. Por ejemplo, puedo tener año a año que mi empresa en el año 1 generó 5 millones de ingresos, en el año 2 6 millones 500, en el año 3 tiene 9 millones. Entonces yo voy viendo cómo va evolucionando y puedo ir controlando cómo mi estrategia funciona. O por el contrario, puedo ir viendo que en el año 1 tuve 5 millones, en el año 2 tuve 3 millones y este año tengo 1 millón. Y entonces mi negocio más bien está teniendo cada vez menos ingreso y tengo que tomar la decisión, tengo que ir a analizar qué es lo que pasó, si es que tengo muchos gastos, si es que más bien he ido perdiendo clientes, si es que no he invertido en algún elemento que ocupo. Entonces, la contabilidad nos habla, nos va a dar esa información histórica y nos habla de que va a servirnos para orientar el futuro, ¿verdad? No es que estamos considerando que lo mismo que se sucedió en el pasado va a seguir sucediendo, pero sí el pasado nos va a dar una ruta de si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. Y por tanto, si hay que seguir haciendo lo bueno que nos está funcionando o si es algo malo, corregirlo. Entonces, finalmente nos va a servir como un medio de control, no solo para los gerentes de la empresa, sino también para las partes relacionadas. Ya hemos visto que hay usuarios internos y externos de la información financiera
y que por tanto estos podrán tomar decisiones sobre el negocio y sobre los recursos que estos están invirtiendo para ver si los mismos están gestionando adecuadamente. Bueno, de hecho, aquí ahundo un poco más en la parte de los usuarios de la información financiera. Los usuarios pueden ser internos y externos, como ya he mencionado. Vean, aquí hablamos de que hay por lo menos estos 7 usuarios: accionistas, gerentes, clientes, proveedores, instituciones bancarias, instituciones gubernamentales, el público en general. Todo va a depender de quién esté interesado en nuestra empresa. Todos van a ocupar datos sobre el negocio, a todos les vamos a tener que dar ciertos reportes. Aquí es donde van a surgir diferentes tipos de contabilidad de acuerdo a quién es el usuario. Podemos hablar de que las instituciones bancarias, gubernamentales, que el público en general, que los proveedores y que los clientes son usuarios externos a nuestra empresa que tienen una información, que van a recibir una información estándar, una información que es para cualquier persona. Pero los accionistas y gerentes tal vez tengan acceso a más información, dado que ellos pertenecen a la empresa, ellos tienen alguna información más estratégica, información más privilegiada que no es tan de carácter público. Ellos son usuarios internos. Les decía que aquí van a surgir, bueno, y lo veremos más adelante, varios tipos de contabilidad. Contabilidad que es un poco más para fines internos, que es una contabilidad estratégica, y contabilidad para fines externos, que es una contabilidad más general para que cualquier persona pueda ver el panorama del negocio. Pero bueno, aquí, si seguimos con la presentación, nos habla de quién es entonces el encargado de brindarles información a esos usuarios externos. Van a haber dos tipos de información que reciban ellos. Uno es la información de la contabilidad como tal, los registros contables, los que hacen los registros, los clasifican, los sintetizan y que eso al final produce los llamados estados financieros. Eso lo hacen los contadores privados, que también generan información para los fines tributarios y bancarios. Estos reportes generales de la contabilidad los generan los contadores privados, los CPIs. Hay un colegio de contadores privados donde estos se inscriben para poder ejercer esta profesión. Que es un poco más contable, los registros de la empresa. Pero, por supuesto, dado que aquí nosotros estamos manejando el dinero de una empresa, estamos llevando los registros de ese dinero y estamos hablando de que hay que lograr controlarlos, está la figura del contador público. El contador público no digamos que fueran dos elementos separados, puede ser que una persona ejerza como contador público, como contador privado, pero sí tienen que ser en la misma empresa dos personas separadas. El contador público es alguien que dictamina la información que genera el contador privado. Es decir, revisa la información de los estados financieros para ver que estos representen la información real del negocio. El contador público es otro contador que lo que ejerce principalmente es la auditoría y lo que hace es un dictamen independiente del informe que generó el contador privado. Entonces, bueno, ahí tenemos mayoritariamente estos dos tipos de contadores: el contador privado enfocado más en la parte contable y el contador público en la verificación o revisión de esa parte contable que ya ha hecho otra persona. Y como mencionaba, pues bueno, aquí habrá tres tipos de contabilidad de acuerdo a lo que se presente. Y puede ser que nosotros tengamos una información más para fines externos, una información general, que es la llamada contabilidad financiera, una contabilidad que se realiza con base a una normativa, como vamos a ver más adelante en otra presentación, que no es una contabilidad antojadiza, sino que más bien obedece a normas específicas que nos dice cómo tenemos que presentar nuestros datos para que cualquier persona los pueda entender. Pero cuando hablamos, y vean que aquí es una información externa, es para el público en general, para un banco, para el gobierno, pero para los tomadores de decisiones a nivel interno,
estos tienen información más privilegiada, por ejemplo, un gerente. Estos sí sabrán, por ejemplo, los márgenes de ganancia de los productos, cuáles son los clientes más rentables, cuáles son las zonas más rentables. Esta es otra información contable que se puede generar, que es la información de la contabilidad administrativa, gerencial o de costos, que es información para fines internos, información adicional a la información contable financiera. Y finalmente estaría la contabilidad fiscal, que es una información para tributación. No necesariamente las normas contables sean iguales a las normas tributarias. A veces la información tributaria es más restrictiva y nosotros tenemos que adecuar nuestros informes contables a lo que solicita eh, la tributación, y que además los informes tributarios tienen como enfoque principal la parte del pago de impuestos. Entonces, si lo vemos, la contabilidad financiera busca eh, darle un panorama general a los usuarios externos en el sentido de, bueno, la empresa está bien, está ganando, está perdiendo. La contabilidad administrativa, además, para los usuarios internos, donde tenemos información más privilegiada para los procesos de toma de decisiones, y la información tributaria, la contabilidad fiscal, lo que nos está dando es un panorama más de, bueno, cuánto es lo que tienen que pagar de impuestos, básicamente, con el Estado. Continuamos por aquí. Bueno, todos estos registros de las contabilidades no son registros específicos para una u otra, sino que es una fuente única, que lo que estamos haciendo es procesándola de manera diferente para ese usuario, ya sea la tributación, ya sea el usuario interno o el usuario externo. Todos los registros contables son los mismos, lo único que se los estamos presentando de manera diferente en cada uno de esos casos. Y el Código de Comercio es el que nos habla de que estos registros contables tienen que ser obligatorios, son obligatorios, siempre que yo realice alguna actividad comercial. Van a ser más extensos o menos extensos de acuerdo al tipo de empresa, por supuesto, pero de manera estándar hablamos de que hay tres tipos de registros: lo que son los libros de diarios, que es un registro pormenorizado, un registro exhaustivo, y como bien lo dice su nombre, es diario. Si hoy realicé 1000 ventas, voy a registrar 1000 ventas. Es una a una las diferentes transacciones que tiene mi negocio. Están también los libros de mayor, donde esos 1000 registros que registramos en forma diaria los voy a sintetizar, los voy a resumir, que era lo que decía ahora. Sí, tengo 1000 registros, pero ¿cuánto equivalen en el dinero? Cuando yo los resumo, ya ahí sabré que hay 1000 registros que equivalen a 5 millones de unidades monetarias. Y finalmente, pues esos resúmenes los vamos a presentar en informes, que son los que se generan en los libros de inventarios y balances. Todo esto tradicionalmente se realizaba, como bien lo dice su nombre, en libros que eran documentos oficiales en físico, donde se iban registrando esas transacciones. Pero con el paso del tiempo ha ido quedando relegado, y ahora se hacen los libros contables digitales, que hacen todas las mismas funciones, pero hay un elemento de la oportunidad. Imaginemos que hacerlo a mano es, bueno, primero tiene o está propenso a mayor cantidad de errores, y por supuesto sintetizar todos esos datos en algunos casos gigantescos puede tardar uno demasiado. La parte digital se incorpora todos estos libros para hacerlo más automatizado. Entonces ahora hablamos de que hay libros contables digitales que nos permiten realizar estos movimientos de una forma más automática. Y bueno, con esto finalizamos este video. Posteriormente veremos cómo se realizan estos registros contables, siendo el siguiente video sobre documentos comerciales. ¿Qué es lo que respalda los registros de los libros contables? Esos documentos comerciales. Pero bueno, con esto concluyo este video. Muchas gracias.